Gracias, Karen, ya puedo compartir. Ah, qué bueno, gracias, licenciado. Muy bien, gracias. Bien, buenas noches a todos los participantes. Vamos a iniciar la última sesión del módulo 4. Bien, en la sesión anterior, un participante o una participante pidió un, un recordatorio de lo que es el SICOES y los formularios. Vamos a dar, debe pasar esta parte de lo que son los formularios y el SICOES. Y si no, esto va a reforzar la parte conceptual teórica de lo que es el SICOES, con los cambios que se dieron en el mes de enero y febrero. Bien, vamos a hacer el recordatorio. ¿Y qué es importante? Ustedes saben que no solamente conocer el marco teórico de lo que es el SICOES y el SUPE, sino la aplicación práctica, es decir, la utilización, ¿sí?, del sistema en sí respecto a todos los formularios que intervienen en el SICOES. Bien, para empezar, así de manera resumida, el SICOES es el sistema de contrataciones estatales que administra el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Define las condiciones, procedimientos, plazos para la publicación en el SICOES. Permite publicar con carácter obligatorio y registra la información de los procesos de contratación en las entidades públicas o de las entidades públicas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? El objetivo del SICOES es transparentar la contratación del Estado. Es decir, cualquier persona natural o jurídica a través del SICOES se puede enterar de los procesos llevados a cabo o los que están vigentes. ¿Sí? Otro objetivo es difundir las contrataciones al sector público, privado y a la sociedad civil. Proporcionar información sobre el comportamiento de las contrataciones que realizan las entidades. El SICOES tiene como condición básica el registro a partir de 20.000 bolivianos. A partir de 20.000 bolivianos se registra en el SICOES. Menor a 20.000 no está en la norma, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el primer instrumento que se tiene que publicar en el SICOES se llama el PAC, Programa Anual de Contrataciones. Decíamos que este sistema es sistema oficial de publicación de los procesos de contratación. Es un instrumento de evaluación y establecido y administrado por el Ministerio de Economía. La página es sicoes.gov.bo. ¿Sí? La información publicada tiene carácter oficial y público. Lo que pasa es que cuando informamos al SICOES o remitimos información, prácticamente, si tuvo errores, no se puede corregir ni anular la publicación ni la información que está en el SICOES. El error se mantiene por siempre y para siempre. ¿Sí? Hay muchos técnicos o encargados en materia de contrataciones públicas y hay un error, ahí está. Una forma de evaluación para ver cuán calificado es un especialista en contrataciones en el manejo del SICOES. Simplemente ingresamos su apellido, sus iniciales, y nos enteramos que el señor sí trabajó en contrataciones, pero hemos visto que el señor tuvo varios errores, ya sea en el DBC, el retraso en la publicación, etc. Es una fuente, es un indicador también, ¿sí? Porque ahí está la información y de carácter oficial. Dos tipos de información en el SICOES. Una información básica, que aquella que necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser publicada. Y otra información circunstancial, que aquella que se informa de acuerdo a los eventos que se suscitan en un proceso de contratación.
puede ser anulación, cancelación, suspensión, que no es obligatorio, es de acuerdo a los acontecimientos, ¿sí?, que se producen en un proceso de contratación. Información respaldatoria significa que se tiene que adjuntar la documentación, ¿sí?, publicado en formato digital. Tenemos tipos de usuarios. El primero se llama usuario administrador, que se habilita a través del Ministerio de Economía. ¿Sí? Hay un formulario que habilita al administrador. Y el administrador es el que luego habilita a los usuarios de registro, ¿sí?, que pueden ser varios, ¿no? El técnico, el encargado, ¿sí? El usuario administrador a veces recae en el DAF, en el DGA o en el jefe de la unidad administrativa. Este usuario actualiza los datos, da de baja a usuarios, da de baja y alta, ¿sí?, mantiene actualizado el registro de usuarios, informa la excepción para el registro. El usuario es el que informa los desistimientos e incumplimientos. En cambio, los de registro, ¿sí?, usuarios de registro, que pueden ser los técnicos o especialistas, manejan el SICOES para fines de publicación, ¿sí?, de los formularios en el sistema, ¿sí? Su cantidad dependerá del volumen de procesos, estructura, unidad que interviene. El usuario es como el gestor de usuarios en CIGEPS, ¿no?, que administra los perfiles. Es parecido, es de especialidad también, ¿sí? Hablaremos del CUSE. Ustedes saben que en todo proceso de contratación, con convocatoria pública a partir de 20.000 y a partir de 50.000, ¿sí?, AMPE, se genera el código CUSE, ¿sí?, Código Único de Contrataciones Estatales. Es el que asigna el órgano rector a través del SICOES en el momento de la autorización de la publicación. Este código identifica el proceso desde la convocatoria hasta la finalización, ¿sí? Y es de dominio público, es decir, todos ingresan y conocen el código CUSE. Cuando una persona quiere saber el historial de un proceso de contratación, no es necesario ingresar todos los dígitos, simplemente es estos 6 dígitos, ¿sí?, la 421035, es el código que identifica al proceso, ¿sí?, desde su inicio hasta su finalización. Pero el código está conformado por varios dígitos, ¿sí? El primero es la gestión en curso, estamos en el año 2021. El segundo es el código identificado de la entidad que está en el clasificador. Cada entidad tiene un código, ¿sí? El siguiente código se llama código de tuición. Hay muchas entidades que tienen un órgano de tuición, ¿sí? Y este es el código que identifica el proceso. Número de convocatoria y número de publicación. A esto le llamamos código CUSE. El registro en el sistema. Primero, mediante usuarios habilitados a través del sitio web, se registra la información de contratación o para la adjudicación, suscripción de contrato, etc. Nos da una opción temporal, ¿sí?, para fines de verificar si está todo correcto. En otras palabras, es un borrador en el SICOES, que podrá ser modificado y publicado posteriormente. ¿Sí? Se confirma esta información temporal, y se confirma, y la publicación ya es definitiva. Y hay una constancia de esa publicación, ¿no? El sistema te genera un formulario de constancia de publicación de los formularios utilizados. Luego, medios de registro de información. Ahora, con el decreto 3548, sí, es obligatorio en línea. Se asume que todas las entidades, incluyendo gobiernos municipales de provincia, lejanos, tienen ya el sistema de Internet y
la obligatoriedad de enviar toda la información en línea, ¿sí? A través de Internet o correo electrónico, ¿no? Conforme señala también en el manual de operación. Bien, de manera resumida vamos a hablar los formularios, plazos y condiciones que intervienen en una contratación. Información básica, es decir, la información que sí o sí hay que publicar en el SICOES. Necesariamente debe ser publicada. Ahí tenemos el formulario PAC, Programa Anual de Contrataciones, es el instrumento que a inicios de gestión se tiene que publicar, primeras semanas, ¿sí? Debe ser enviado previo al inicio de las contrataciones de cada gestión. Les comentaba, ¿no?, hace sesiones anteriores, que en mi actual entidad teníamos varios procesos programados en abril, ¿sí? Y que esta última semana no se ha podido ejecutar, excepto 4 de los 20 promedio. No se pudo porque el tiempo, la elaboración de ETs o TDRs, luego generar la certificación, POA, presupuesto, en caso de equipos y materiales, el sello de sin existencia, luego remitir al RPA o RPC, en este caso sí es RPA, prácticamente burocrático, ¿sí? A veces el RPA está en reunión, como que hoy estuve en reunión, y esos 3 o 4 procesos que se iban a publicar, porque el mes estimado era abril, se dieron cuenta, y hoy a las 18 promedio se reúnen las unidades solicitantes y la jefa de la unidad administrativa y deciden modificar el PAC, que todos esos procesos que estaban programados en abril, yo creo que ya debe estar, vamos a revisar tal vez ese PAC, ya debe estar con fecha de mayo, y yo dije, bueno, ¿será una solución correcta? Creo que no. Y la jefa administrativa, que es RPA en esta entidad, señala que yo no quiero tener problemas por incumplimiento del PAC, prefiero reprogramar al mes de mayo. Y la pregunta es, ¿y por qué vemos la historia del PAC? Y han registrado después del 20 varios procesos, sobre pretexto de cumplir el mes. Les comentaba que mi anterior entidad, ¿sí?, para cumplir lo que está programado en el PAC, el mes estimado, en este caso abril, las unidades solicitantes tenían que enviar hasta el 20 todo su legajo, ¿sí?, la carpeta, para iniciar un proceso de contratación, para que la unidad administrativa, contrataciones, en esos restantes 10 días, evalúe, analice y publique. Pero han programado recién entre el lunes 19, el anterior lunes, y 20, ¿sí? Tal vez era decir en ese momento al responsable, al RPA o a la jefatura administrativa o DGA, hay un riesgo, ¿sí? Estamos publicando procesos de contratación que si se cumplirán oportunamente, y como que no se cumplió, no se ha cumplido, excepto uno que otro proceso, y esos procesos promedio 20 se han reprogramado para el mes de mayo. ¿Eso qué demuestra? Demuestra también una ineficiencia en materia de toma de decisiones cuando se programa, ¿sí?, en el PAC, ¿sí? Con esto más, si vemos, ustedes saben que cuando ustedes van a ingresar SICOES, sacan un print del PAC, y al final tienen los cambios, las programaciones, las modificaciones, ¿no?, de quién es el que ha hecho, etc. Bueno, el PAC es flexible, pero hay que evitar esta forma de solución cuando se realiza un programa anual de contratación. Cuando ya está publicado el PAC, ya por norma, hay un formulario para el inicio del proceso de contratación, el formulario número 100.
Es un formulario que hay que llenar con todos los datos y que te pide de acuerdo a la modalidad, en este caso, un día antes de la fecha establecida para el inicio del proceso de contratación. Esta es la novedad, ¿no? Este es el formulario que se ha creado 110, sí. Invitación a potenciales proveedores. Un día antes de la fecha establecida para el inicio del proceso de contratación. Ustedes, está en la plataforma el reglamento. Hay un reglamento de medios electrónicos en un proceso de contratación. Y habla de la subasta electrónica, el registro de ofertas, cuando es de 20.000 a 50.000 y de 50.000 adelante, ¿sí? La subasta, que es obligatorio en bienes y en AMPE. Y también el registro de lo que es las ofertas. Revisamos hoy día este reglamento tiene carácter obligatorio, es decir, que hasta 20.000, sí, hay que verificar también que está en el sistema el mercado virtual. ¿Sí? De 20.000 a 50.000, sí, hay que aplicar la oferta de precios, ¿no? Es decir, y a partir de 50.000, subasta. Es opcional, ¿sí? Subasta. Es opcional porque ahí te da la norma, si aplica o no aplica. En el caso mío, hoy hemos evaluado un proceso de contratación de 20.000, 50.000. ¿Sí? Todos los proveedores tienen que publicar a través del SUPE. Y hubo problemitas. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? Estar en contrataciones es dominar, manejar sin perjuicio del SICOES, también el SUPE. ¿Sí? Cuando son mayores a 50.000, ¿no? El encriptamiento de la información enviado por medios electrónicos, el tiempo que te otorga, de acuerdo al reglamento, para la evaluación, ¿sí? Etc. Y lamentablemente el encargado de contrataciones creo que no lo revisó o no dio una lectura profunda a este reglamento, que está también en la plataforma, para la aplicación de estos procesos de contratación en cuantías o en modalidad de contratación menor. Bueno, en AMPE, ok, nosotros aplicamos en AMPE y está en el DBC, la subasta electrónica. Bien, el otro fórmula se llama 120. Este 120 es para licitaciones, significa que en licitación pública hay una actividad, ¿cuál es? Reunión de aclaración, es una actividad obligatoria. En esta reunión de aclaración, generalmente desemboca en una modificación al DBC, ¿sí? Aspectos técnicos o administrativos, y que amerita aprobar ese DBC con resolución de aprobación, ¿sí? Después de la reunión de aclaración. Esas son las enmiendas. En licitación pública, un DBC se aprueba después de la reunión de aclaración con una resolución. En AMPE no hay esta figura, es decir, no se aplica la fórmula 120. ¿Por qué? Porque el DBC ya está aprobado, ¿sí? Autorizado para su publicación. En licitación pública no, sino producto de una reunión de aclaración se aprueba con resolución y remitimos con el formulario 120. Luego tenemos el formulario 170, ¿sí? Es cuando ya emitimos la resolución de adjudicación o declaración de cierre. Aquí hay plazos, ¿no? Máximo 2 días hábiles a partir de la emisión de la resolución de adjudicación. Es decir, se tiene que publicar en el SICOES a los 2 días hábiles. O el formulario 200, ¿sí? Esto es ya la información del contrato, orden de compra, orden de servicio. Aquí está la novedad, hemos puesto en rojo, ¿sí? Máximo 20 días hábiles tienen como plazo para publicar estos formularios, en este caso el 200, respecto a contrato, orden de compra,
orden de servicio. Estamos hablando de un mes, ¿no? 80 días calendario. Luego el formulario 220. Este es un formulario que se aplica cuando queremos verificar, ¿sí?, los resultados de este proceso, mayor a 20.000. Bien. Y también les da 20 días hábiles para informar al SICOES. Y el 500, este es un formulario 500. ¿Sí? Es obligatorio contar con este formulario 500 porque es el documento de la conformidad, ¿sí?, o la recepción definitiva de un bien o servicio. ¿Sí? Es un requisito también para el pago. Ya tiene que estar publicado y adjunto el formulario 500 para fines de pago. Significa que hay conformidad, hay un acta de recepción. Y el plazo para publicar en el SICOES también es 20 días, se ha ampliado. Han ido ampliando en las primeras experiencias de esos formularios 500, por decir, o 200, eran 5 días hábiles, mortal. Casi todo el mundo incumplía. ¿Sí? Luego han ampliado a 15 días hábiles, ahora a 20 días hábiles, ¿sí?, para informar al SICOES. Luego tenemos otros formularios que son, como su nombre indica, de carácter circunstancial, es decir, de acuerdo a los acontecimientos que se susciten en el proceso. Como ser el formulario 100-E, que es para la ampliación de fecha de presentación de propuestas, ¿sí? Normalmente se da en licitación, ¿sí?, máximo 10 días hábiles. Antes de la fecha y hora para la presentación de propuestas, sí, hubo una solicitud de ampliación que normalmente solicitan en la reunión de aclaración, ¿sí? Entonces, utilizamos el formulario 100-E de ampliación de presentación de propuestas. El mismo formulario 100-E también es la ampliación de fecha de la formalización de la contratación. Y también el mismo formulario 100-E para cancelación, suspensión o anulación. Cuando ingresan a este formulario, te da estas tres opciones a elegir. Ahí dice cancelación, anulación, ingresan al icono y comienzan a informar al SICOES con este formulario si es que la entidad o en el proceso de contratación se ha cancelado o anulado un proceso. Máximo 2 días hábiles. Emitido la resolución, 2 días hábiles. El formulario RPS retornó después de mucho tiempo. Lo han anulado, ¿sí? Retorno, ¿qué significa? Por lógica, ¿no? Si hay una suspensión, entonces este formulario es para reanudar el proceso suspendido. ¿Sí? Máximo 2 días hábiles computables de la emisión, resolución de reanudación del proceso. En la pandemia, en la gestión anterior, muchos han reanudado los procesos suspendidos, muchos también han suspendido. ¿Se acuerdan que a partir de marzo era la cuarentena rígida hasta el mes de junio? Y muchos han suspendido sus procesos de contratación, ¿sí? Y en el mes de junio, cuando se retornan las actividades, entre comillas, casi normales, ¿sí?, han aplicado la reanudación de procesos suspendidos. El formulario 180 es desistimiento a la formalización de la contratación, es decir, es la suscripción del contrato. O puede ser también orden de compra, orden de servicio. ¿Sí? Puede que no hayan presentado en el plazo o puede que también no hayan cumplido el documento solicitado, que es sinónimo de desistimiento. Y esto hay que informar al SICOES en el formulario 180, máximo 5 días hábiles a partir de la recepción de la carta de desistimiento. Luego tenemos el formulario 250, ¿sí?, que es información a modificaciones al contrato. Ustedes saben que en cuantías altas hay la tendencia de hacer una modificación al contrato, es decir, en función al porcentaje que establece ya el modelo de contrato. En licitación pública, sumados orden de cambio y contrato modificatorio,
llega al 15%. En bienes, como decía en AMPE, la modificación máxima es del 10%. Esta es la novedad. Les comento que hace años atrás una modificación del contrato era hasta el 25%. Si la obra era 100 millones de bolivianos, 25% significa que había que modificar hasta 125 millones de bolivianos. ¿Sí? Pero con el decreto 181 han disminuido ese porcentaje y ahora es 10%. Cuando salió el decreto 181 hace más de 10 años, muchas empresas se querían, bueno, yo siempre digo suicidar, ¿no? Cuando no estaban de acuerdo. Y se presentaron. ¿Por qué? Porque ese porcentaje realmente era muy alto, ¿sí? Y ahora 10%, en obras 15%. Modificación del contrato, que también hay que informar al SICOES en 20 días hábiles, un mes. Formulario 300, ¿qué significa? Ustedes saben que en un proceso de contratación puede haber recursos administrativos de impugnación, ¿sí? Impugnación a la adjudicación, impugnación a la declaración de cierta, etc. Resuelto el recurso, sí, por la MAE, hay que informar, ¿sí? Al SICOES máximo 2 días hábiles a partir de la emisión de la resolución. El formulario 400, el más utilizado, ¿no? En contratación menor, directas, etc. Este formulario se utiliza para contratación por excepción de emergencias directas menores y otras sin convocatoria. ¿Sí? Máximo 20 días hábiles, es a partir de la formalización del contrato. ¿No? Luego tenemos el formulario 600. Ustedes saben que a veces por incumplir, ¿no? Por incumplimiento de contrato, por razones atribuibles al proveedor o a la empresa contratista, se resuelve el contrato y se llena el formulario 600, ¿sí? A partir de la resolución del contrato de incumplimiento, 20 días hábiles. O el formulario 900. Si este formulario 900 es excepción para un registro oportuno, que se puede dar, ¿sí? Por razones de carácter fortuito, etc. Se emite esta resolución para sustentar, ¿sí? El registro oportuno, te da una excepción, te da esa posibilidad. Se emite una resolución expresa, técnica y legalmente motivada que establezca la excepción para el registro oportuno en SICOES. Bien, como verán, prácticamente todos los actos que se suscitan en un proceso de contratación, ¿sí? Se informan al SICOES. Y ese es el tema, ¿sí? Muchas entidades, a veces por cambio de gestión de gobierno, por decir, hay nuevos servidores públicos que ingresan y los ex servidores públicos que, bueno, ustedes saben que en la función pública a veces ni te agradecen por haber apoyado o aportado a la unidad o a la entidad. Te dan el memo y adiós, ¿sí? No te dicen ni gracias. Más al contrario, te buscan tus asesores que has realizado de acuerdo al cargo que ejerciste, te buscan. Yo ya tengo esa experiencia, es decir, yo camino siempre por la puerta y te buscan. Si son procesos de contratación, realmente comienzan a verificar. Y ahí está el tema. No han informado al SICOES. Aleluya, y comienza el problema, ¿sí? Procesos. Entonces es bueno siempre tener, sí, el LPA, el EPC y todavía, de cumplir, sí, los plazos que establecen en estos formularios. Puede que el servidor público, ok, me estoy yendo ya, aunque supiera que hay que publicar, se va, y no lo dice a nadie. Pero el sistema te genera esa información, ¿sí? Te dice que estos procesos no han sido informados. Obviamente ya vencieron los plazos. ¿Y cuál sería la solución? Alguien decía, ya me acuerdo del encargado de contratación, me decía, es que no es nuestra culpa, jefe, el problema de los que, pero igual, sí, pero igual hay que hacer, es como a las auditorías, ¿no?
Las auditorías para hacer el primero o segundo seguimiento, y ustedes saben que después del segundo seguimiento ya es responsabilidad. Y hay N observaciones en materia de contrataciones, activos fijos, almacenes. ¿Sí? Y los que se van, felices, y viene el segundo seguimiento, que tiene ya plazos, y el encargado de activos, almacén, y el jefe dice, es que no es nuestra gestión. Acá la responsabilidad se asume. Por eso que en materia de seguimiento, el primer paso, cuando uno, yo por lo menos cuando me posiciono en los cargos, la primera instructiva, ¿sí? Memorando o un instructivo, de que me informe cómo marchan los seguimientos, ¿sí? A los procesos o auditorías realizadas tanto interna como externa. Y me llegan, ¿sí? Aquí está. En algunos casos, como que es verdad, que dentro de un mes se realizará el segundo seguimiento. Es cuestión de conversar con el auditor interno, ¿sí? Para ver cuán flexible es en ese paso, porque hay cambio de servidores públicos. De que hay que cumplir. De que hay que representar y asumir como nuevos servidores públicos, sí. Eso ya digo con experiencia, sí. Algunos piensan que no ha sido de su gestión y, y no cumplen esa observación o esa recomendación conforme a los plazos. Y ahí ya tienen problemas. En mi experiencia, cuando asumí un cargo el año 2011, subsané de la gestión 2009-2010 más de 60 observaciones. Realmente, sí. Es cuestión de tomar decisiones, hablar con el auditor, y en 2011 con una ampliación de 90 días se cumplió. Hemos cumplido. Lo mismo en el SICOES. Obviamente tiene que haber un informe en qué condiciones y situaciones se encontró, sí, los formularios no remitidos al SICOES. Y a partir de ahí hay que también cumplir. Bien, y vamos a hablar del RUPE, que es una novedad, ¿no? El RUPE es un instrumento, el registro único del proveedor del Estado, que con el nuevo reglamento de medios electrónicos, el RUPE se ha convertido en un instrumento especialmente para los proponentes en materia de bienes y la utilización para la remisión de información por medios electrónicos. El marco legal del RUPE. Bueno, nosotros un poco tarde, pero ya tenemos el RUPE. En otros países ya data de mucho tiempo. En el caso nuestro, desde el 2003, y se implementa el RUPE. ¿Sí? Hay una resolución ministerial que reglamenta el RUPE. Acá dice, empieza a operar a partir del 14 de mayo. Ustedes saben que el decreto 1497 ha sido emitido el 20 de febrero, pero su implantación o su aplicación ha sido a partir del 14 de mayo. Lo mismo el decreto 181, ¿sí? El decreto 181 de junio 2009 ha sido aplicado recién a partir del 15 de julio del año 2009. Son esos detalles que hay que saber, ¿no? A veces nos vamos a la fecha, ¿no?, que dice en la norma. La ley 1178, por ejemplo, del 20 de julio del año 90, así están en las normativas, ha sido implementado y puesto en vigencia recién el 23 de julio del año 90. Son esos detalles que uno tiene que saber. Bueno, yo les comento porque en la ley 78, hace años atrás, antes de la Constitución, el daño económico prescribía a los 10 años. Sí. Pasaban los 10 años, ya no tenía sentido procesarle por daño económico. Pero con la nueva Constitución del año 2009, el daño económico ya no prescribe, ¿sí? Cuando prescribía el daño económico, ¿sí?, muchos, en este caso, afectados, etcétera, han invocado la prescripción el 20 de julio del año 2000 a los 10 años. Pero no se dan cuenta que la publicación era a partir del 28 de julio. Son detalles que un abogado, un asesor, tiene que conocer. Lo mismo el RUPE, ¿no? 14 de mayo. El RUPE puede ser consultado a través del sitio web, ¿sí? Hay una opción. Ahora hay unos tutoriales, ¿sí?, para los proveedores, la forma de cómo tienen que ingresar a través del RUPE, por ejemplo, sus propuestas. ¿Sí?
Y aquí nuevamente reiterar, ¿no? El RUP es un sistema, registro único de proveedores, tiene por objeto registrar, mantener actualizada la información de los proveedores. Ámbito de aplicación del RUP. Participa en todas las contrataciones mayores a 20.000. Usted sabe que para formalizar un contrato, una orden de compra, orden de servicio, uno de los requisitos es solicitar el RUP. Cuando es menor a 20.000, no amerita pedir el RUP, ¿sí? Para suscripción, orden de compra, contrato, etc. Independientemente de la fuente de recursos, ¿no? El RUP es documento que tienen que requerir las entidades para formalizar la contratación. En la gestión anterior, ¿no? Van a escuchar Vox Populi, ¿no? Que era una entidad en Cochabamba. Ha suscrito el contrato por no sé cuánto era, 400.000 bolivianos o 200.000. Pero no lo habían solicitado al proponente adjudicado el RUP. ¿Cómo que lo han minimizado? No, pero el RUP es un documento realmente, es un requisito. Y creo que por ese motivo, en esa entidad se hiciera una auditoría a través de la Contraloría. Finalmente, las finalidades del RUP, ¿sí? Contar con información de potenciales proveedores, centralizar la información de los proveedores, simplificar y agilizar procesos de contratación. El RUP te simplifica, ¿sí? Muchos aspectos en materia de información de los proponentes, ¿no? Y facilitar la participación de proveedores. Bien, en este caso, el proveedor, ¿sí? Es una persona natural o jurídica que tiene la posibilidad legal de prestar servicio, proveer bienes al Estado. El mismo ha sido previamente constituido como proponente, ¿no? Por presentar sus cotizaciones acorde a las especificaciones técnicas o términos de referencia. Persona natural, Juan Pérez, ¿sí? Persona jurídica, es una empresa, y acá sí, puede tener registro en impuestos. Acá dice, puede, pero cuando mi persona en gestiones anteriores solicitó la retención de los impuestos de ley, no me han aceptado. No, usted tiene que tener su NIP, pero en la norma dice puede o no. No, es que en Impuestos Nacionales están combinando a que todos tienen que tener su NIP. No, entonces nos ponemos de acuerdo, evidente, nos han emitido resoluciones, y había que contrastar este aspecto. Bueno, por una vez tal vez la retención, porque la norma te da esa facilidad. En caso de no emitir factura, se realizarán las retenciones de ley. Bueno, y en persona jurídica, obviamente, ¿no? Tiene que tener un representante legal. Las asociaciones accidentales, ¿no? Para un proceso de contratación. Tiene que haber un testimonio de asociación accidental con los porcentajes que establece, ¿sí? La participación de cada empresa. Bien. Luego, el RUP, ¿sí? Primero es parte del SICOES, ¿sí? Su administración, sus actividades a cargo del órgano rector. El RUP es el registro válido para las contrataciones con el Estado, ¿sí? El RUP se aplica a partir de 20.000 bolivianos. Y el RUP podrá interrelacionarse con otros sistemas o subsistemas públicos o privados para alcanzar sus fines. Ahí tenemos, por ejemplo, y con esto vamos a finalizar, ¿sí? Hay una interconexión con el CEGIP, ¿sí? Para las personas naturales, ¿sí? Porque presentan su cédula de identidad. Tiene una interrelación con, obviamente, con Fundempresa, ¿sí? Para validar los datos del número de artículos de comercio, etc. ¿Sí? Tiene interrelación con impuestos nacionales, validar los datos del número del NIP, y también con el banco, en este caso Banco Unión, para validar los datos del titular de la cuenta bancaria. ¿Sí? Y esto es ya prácticamente la interrelación, ¿sí? Del RUP, y pueden detectar aspectos de incumplimiento, en fin, cuyos documentos son requisitos para un proceso de contratación. Muy bien. Hasta ahí hemos hecho un pequeño resumen de lo que es el SICOES y el RIP. Ahora vamos a ingresar a la última parte, con estas antecedentes, del sistema de evaluación en obras.
¿sí? Luego vamos a cotejar con un informe de un proceso AMPE si se ha cumplido conforme a norma. Bien, un sistema de evaluación AMPE, obras, ¿no? Podría ser también consultoría o servicios generales, pero viendo aquí el detalle de participantes, algunos son de entes territoriales, gobiernos municipales, gobernaciones, que a partir de la siguiente semana empieza su gestión, ¿sí? Muchos se están quejando de que no haya recursos para continuar a partir de mayo, que todo lo han adjudicado o han comprometido estos recursos, habrá que ver. Pero hay muchas autoridades entrantes, como alcaldes o alcaldesas, que ya han publicado, digo, publicitado su accionar, que van a hacer auditorías. Bueno, a partir de la... Y las auditorías y los problemas que se presentan es en obras. Obras es un tema realmente. Un proceso de construcción de obras siempre tiene sus consecuencias, mucho más altas. En alta hasta 1 millón, pero claro que sí. Veremos. Cuando hablamos de obras, y estos son conceptos que no están en el DBC, pero de documentos anteriores se ha extractado, son aquellos trabajos relacionados con, ¿no?, obras, construcción o reconstrucción, demolición, reparación, ampliación, remodelación, restauración, conservación, mantenimiento, adecuación, carreteras y puentes, ¿no? Es la construcción, obras. Normalmente, ¿no?, entidades territoriales hacen carreteras, puentes, tendido de gasoducto, alguna que otra entidad especializada, EPNES, instalaciones eléctricas, perforación de pozos, renovación de edificios, excavación, etc. Obra similar, ese es el término que se utiliza en el DBC, especialmente en licitación pública, ¿sí?, aquella que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar obras similares aquellas que tengan particularidades semejantes, que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares, ¿sí? Eso se evalúa en materia de obras. Así como en bienes, también en el DBC obras, se tiene un contenciones, en este caso, para el diseño o el estudio que tienen que presentar, ¿no? Antecedentes, propósito de la construcción, características propias de la obra, plazo, personal, instalaciones, maquinaria, equipo, disponibilidad de material, por supuesto, tiempo de respuesta, inspección, pruebas, etc. Es mínimo. En cuantías altas, licitaciones internacionales, el estudio cuenta con N puntos, de acuerdo al tipo de ejecución de obra. Si son puentes, tiene otras características. Si son carreteras, sí, también tiene otras características. Y es de especialidad, es de especialidad. Veremos ahora un sistema de evaluación DBC Obras AMPE. En el anterior hemos visto evaluación DBC AMPE Bienes. Ahora vamos a ver obras. ¿En qué varía? Y vamos a ver, ¿sí? Varían los puntajes, varían los puntajes. Primero, igual que en bienes, también solamente establecen 3 métodos de evaluación, ¿sí? Precio evaluado más bajo, calidad, propuesta técnica, costo y calidad. Para evaluación, yo siempre, acá estoy enfatizando en calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? Y cuando yo reviso en el SICOES, por decir, obras o bienes, seguimos con esa tendencia de aplicar el método de selección precio evaluado más bajo. Hoy día, por ejemplo, estaba navegando casi 1 hora. Todos, casi todos, excepto uno que otra entidad, aplica el método de calidad propuesta técnicos. Todo el mundo, precio evaluado más bajo, ¿sí? Realmente, bueno, ¿será porque es sencillo ese método de precio evaluado más bajo? ¿Será que hay un riesgo cuando hagamos este método de calidad propuesta técnicos? ¿No?
no sé, es decir, la unidad solicitante, entre comillas, no se quiere complicar la vida, ¿sí? Aplicando el precio evaluado más bajo. Bueno, como la norma dice que es potestad de la unidad solicitante definir el método de selección, bueno, pero alguna que otra existe en el SICOES con calidad, propuesta técnica y costo. En obras, igual que en bienes, se realizará en dos etapas. Dos etapas. ¿Cuáles son? Primera etapa, ¿sí? Propuesta económica. Hay que hacer una evaluación de la propuesta económica. El puntaje. Acá le ando un puntaje de 20 puntos. Muy bien. ¿Sí? El bienes era 30. Acá es 20. Yo les comento que cuando ustedes abarquen el módulo 7, van a abarcar todo lo que es apoyo al control externo posterior, es decir, sistemas de evaluación, ¿sí? Para firmas auditoras. Y ahí hay un DBC y hay un reglamento que emite como órgano rector la Contraloría. Y ellos, ¿sí? Dan en sus etapas de evaluación 15 puntos a la propuesta económica. Y la parte técnica son 85 puntos. Bueno, ahí se mide en 1000 sobre 1000. 150 económica y 850 técnica. Acá en obras, 20 puntos económica, 80 puntos técnica. Bien. También muchas empresas solicitan que se aplique margen de preferencia. Anteriormente era el 10% para todos. Con el último DBC, ¿sí? Del mes de enero, 29 de enero, ¿sí? El margen de preferencia se retornó al anterior porcentaje, el 5%. ¿Sí? Es decir, a las propuestas de empresas constructoras unipersonales, margen de preferencia 5%. A las propuestas de empresas constructoras donde la participación en aportes de los socios bolivianos es igual o mayor al 51%, se le otorga 5% de margen de preferencia. O a las propuestas de asociaciones accidentales, ¿no? Ustedes saben que en cuantías altas también se asocian, de empresas constructoras donde los asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al 51%, 5%. En otras palabras, su propuesta económica hay que multiplicar por 0,95, que también este ejercicio, no, hemos incorporado dos casos de bienes. En todos los procesos de contratación existen estos formularios de carácter referencial, ¿no? El formulario B-1, que como referencial todos utilizan. Es decir, estoy viendo que todas las comisiones de calificación utilizan este formulario, ¿no? Para fines de la apertura y ver la presentación o no presentación de documentos solicitados, como ser formulario A-1, A-2A, 2B, si presentó, ¿no? Sí, sí, sí. Garantía, sí. Propuesta técnica, vemos el formulario C-1, sí. Como es calidad, propuesta técnica y costo, tienen que también presentar el formulario C-2. Cuando es precio evaluado más bajo, el método, no amerita presentar el formulario C-2. Es sencillo. Simplemente verificar el formulario C-1, cumple, adjudicado. En cambio acá no, aplicamos el sistema de puntaje y formulario C-1 tiene un puntaje y el C2 también tiene su puntaje asignado. Y se evalúa todas las empresas, que en el precio evaluado más bajo, solamente sujeto ya de evaluación aquella oferta económica más baja. Ahí está la propuesta económica en el formulario B-1. Hecho. Y echamos ahora al sistema de evaluación y del método de selección, calidad, propuesta técnica y costo. Esto puede ser un municipio, una gobernación o cualquier entidad, ¿sí? Es la construcción de una pequeña casa comunal, que puede ser también un ambiente para oficinas, etc. El precio referencial es 970,000, como es AMPE, ¿sí? Máximo 1 millón. Plazo de entrega 120 días calendario.
Las condiciones adicionales sí o sí tenemos que establecer el formulario C-2, ¿sí? En este caso, para fines de explicación, pongo mejoras, pero estas mejoras pueden ser antigüedad, experiencia, etc. La entidad, en este caso, ya determinó las condiciones adicionales al estudio o a las especificaciones técnicas. Entonces, 5 mejoras a las especificaciones técnicas, 30 puntos. 4 mejoras en la ejecución de obra, 20 puntos. ¿Sí? Cada uno vale a 6 puntos en las mejoras y otros 5 puntos. En este caso se han presentado 3 empresas. Empresa A, su propuesta económica, 965,000. Empresa B, 903,000. Y empresa C, 950,500. Muy bien, solo 3 empresas. De estas 3 empresas, 2 han solicitado, ¿sí?, aplicar margen de preferencia. Una de ellas, la empresa A, es una empresa constructora unipersonal, ok. Y la otra, empresa C, son socios bolivianos mayores al 51%. La empresa B no solicitó la aplicación de margen de preferencia. Lo mismo, ¿sí?, sus condiciones adicionales. La empresa A solo presenta 4 mejoras de 6 puntos y 3 mejoras. Nosotros hemos pedido 5 y 4, acá 4 y 3. La empresa B, 5 mejoras y 2 mejoras de 5 puntos. La empresa C, 5 mejoras, 6 puntos y 3. Cumple, ¿ok? Sí, ya he visto el método cumple. En las especificaciones técnicas del estudio, cumple con todos los detalles técnicos de la obra. Bien. Entonces, aplicamos el factor, ¿sí?, de ajuste para aquellas empresas que han solicitado previamente, ustedes saben por norma, el MAP, ¿para qué significa? Estamos obligados a realizar una revisión de la propuesta económica de las empresas. Significa, si hay un error mayor al 2%, acá no hay. ¿Sí? El monto ajustado por revisión aritmética nos refleja que no hay variaciones, entonces se mantiene las propuestas económicas. Puede haber, como que en un ejercicio que está en la plataforma, existe, ¿sí?, que una empresa, producto de la revisión, tiene una diferencia de 20,000 o de 25,000, entonces hay que determinar cuánto llegó el porcentaje. Luego el factor de ajuste. La empresa A, 0,95 y la empresa C, 0,95. Se multiplica su propuesta económica por 0,95. La empresa A tiene 916,000, la empresa B 903,000 y la empresa C 902,000. La propuesta económica más baja por este factor es la empresa C. ¿Y qué dice la norma? Tenemos que determinar el puntaje de la propuesta económica. Está en el formulario 23. De acuerdo a en el DBC, sí, automáticamente la empresa con la propuesta económica más baja, sí, tiene 20 puntos. Y las otras empresas hay que aplicar esta fórmula, ¿no? El precio evaluado más bajo sobre la propuesta económica de la otra empresa por 20, ¿sí? Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa pasarán a la evaluación de la propuesta técnica. Por tanto, la empresa C automáticamente tiene 20 puntos. La empresa A, dividimos la propuesta económica más baja y la propuesta económica de la empresa A por 20 tiene 19,69 puntos. Y la empresa B, 902,975 sobre 903,000, tiene 19,99 puntos. Entonces, corresponde luego evaluar la propuesta técnica. Y en el DBC se califica sobre 80 puntos, en bienes es sobre 70. Sobre los 80 puntos, sí. Las ETs, especificación técnica, que es el formulario C-1, se otorga 30 puntos. En bienes era 35, ¿no? En obras, 30 puntos al cumplimiento de todo lo que es las especificaciones técnicas de la obra. Método, cumple o no cumple. Si cumple todo,
los puntos solicitados, automáticamente le otorgamos 30 puntos. Y luego, el formulario C-2, las condiciones adicionales o mejoras, equivale a 50 puntos, ¿sí? Totalizando 80. Para habilitarse en la sumatoria y calificar, tiene que obtener 60 puntos, mínimo 60 de los 80, ¿sí? 60. Habilitante. Si es menor a 60, queda inhabilitado o descalificado. En bienes, ¿se acuerdan? Era puntaje mínimo 50. ¿Sí? Acá es 60 en obras. Bien. Entonces, hacemos la evaluación técnica. ¿Sí? Cumplen las tres empresas el formulario C-1, que son las especificaciones técnicas definidas, cumple. Automáticamente, ¿sí? Tiene su puntaje asignado, que es 30 puntos. Y en las condiciones adicionales, hay que evaluar las mejoras. Yo decía, es un término genérico, pueden ser experiencia general, experiencia específica, capacidad de tantas cosas que pueden crearse en las condiciones adicionales. Aquí lo he puesto mejoras, ¿sí? Que sobre 50 puntos, acá la empresa A obtiene 39 puntos. La empresa B obtiene 40 y la empresa C 45 sobre 50. Entonces, la norma nos dice que tiene que existir una sumatoria de la propuesta económica más la propuesta técnica. Entonces, acá se adjudica a la empresa que obtiene el puntaje más alto. ¿Sí? ¿Cuál será la empresa ganadora con el puntaje más alto? Puntaje más alto, 75 puntos. Empresa ganadora, empresa C. Ven aquí, ¿no? Nuevamente. Este es un fórmula que está en el DBC. La propuesta económica sobre 20 puntos y la propuesta técnica sobre 80 puntos. Total, 100. Para determinar el puntaje total, simplemente es la sumatoria de la propuesta económica con la propuesta técnica, ¿sí? Totalizando 88.69. Se suma tanto técnica y económica y aquella que obtiene el mayor puntaje, en este caso empresa C, es la ganadora con 95 puntos. Esta es la forma que se aplica en la calidad, propuesta técnica y coste. Puede ser para obras, bienes, servicios generales, etcétera, este método. Y yo trato de recomendar que se aplique este método. ¿Por qué? Porque normalmente no baja aquel que no gana la que tiene la oferta económica, sino prevalece el puntaje, la experiencia, la capacidad técnica de la empresa. Y lo contrario de esto es el precio en valor más bajo, donde es sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Es determinar, cumple la propuesta más baja, y si cumple todo, ganó. No hay el sistema de puntaje, no hay las condiciones adicionales, recontra sencillo. Bien. Nos alcanza el tiempo. Acá hubiera sido interesante analizar también el aspecto de sistema de evaluación, que es similar, tanto en servicios generales como en consultoría individual, es similar, parecido en sistemas de evaluación, sí. Igual el puntaje de la propuesta económica, el puntaje de la propuesta técnica, la sumatoria, está en el DBC, son similares. Como verán, sí. No es tan complicado, pero hay que tener cuidado, ¿sí? En materia de puntajes, hay empresas que pueden coincidir, ¿sí? Por eso es bueno utilizar 2, 3 decimales. Se puede ganar hasta por un décimo. Entonces, se recomienda siempre utilizar decimales. Acá basta simplemente una especie de características para una consultoría, ¿sí? Yo rescato y de acuerdo a la norma anterior, cuando se trata de consultoría, estamos hablando de servicios de carácter intelectual, aporte intelectual, diseños, asesoramiento, auditoría, capacitación, sistemas, investigaciones, supervisión técnica y otros. ¿Sí? Consultoría por producto para elaborar manuales, reglamentos.
para elaborar sistemas. Nosotros tenemos un sistema llamado el SIPFA, Sistema Integrado de Planificación Financiera y Administración. Integra lo que es, todo lo que es el POA, integra todo lo que es administración, procesos de constitución, integra la parte financiera. Este sistemita es realmente el ingeniero que ha implantado en mi entidad, es un genio. ¿Sí? Mejor, el CIGEP, saben, es más financiero, solo financiero el CIGEP, presupuesto, contabilidad, tesorería. Este SIPFA, desde el inicio ya tienes un control con un código, desde el POA, te emite certificación POA, inmediatamente te da la operación y este POA ya te da la partida. Si no tienes saldo, ya te resalta diciendo no tienes saldo. ¿Sí? Interesante. Si tienes saldo, corre con todos los formularios y hay de todo, ¿no? Para reembolso, para contratación de bien servicio, para pasajes viáticos, para compras directas. No, ese sistemita ya prácticamente ya culminó este 30 con la implantación en nuestra entidad. ¿Sí? Muy interesante, duró casi 2 meses de implantación. Facilita. ¿Sí? Y eso es un trabajo, ¿sí? Un servicio de carácter intelectual. Bueno, el jefe de sistema no es consultor externo, servidor público, pero aportó con este granito en desarrollar un sistema. ¿Sí? O estudios de investigación, ¿no? Consultoría es la partida 252. ¿Sí? Por eso hay que enfatizar, ¿sí? Que el presupuesto para consultoría tiene que estar destinado para que haya un aporte, ¿sí? A la entidad. Los test de referencia, igual en el DBC está, ¿sí? Acá son 15 puntos, el contenido mínimo de los TDRs, ¿sí? Para realizar mínimo, pueden ser más puntos, pero acá ya el DBC te da la pauta del contenido mínimo. Muy bien. Vamos a contrastar con un informe, que he estado viendo. Traté de obtener uno de los últimos, pero no existe, como les dije, todos aplican el método precio evaluado más bajo. ¿Sí? Quise revisar en los últimos, no hay, pero hemos encontrado un sistema de evaluación de una empresa, aquí veremos a ver si está, de AIC. Tengo uno de ASFI. A mí me extraña ahora que en ASFI estén aplicando el precio evaluado más bajo casi en todas sus compras. Y aquí encontré un informe sobre el método de calidad, propuesta técnica y costo, ¿sí? De la empresa AIC. Es adquisición de equipos de computación. Estoy preguntando, ¿se aprecia este informe? No, licenciado, no se ve la comparte. Claro, no se ve. Muy No bien, se ve. entonces. Ahora sí vamos a... ¿Ahora sí? No. Sí. ¿Se aprecia el informe? ¿Sí? Ahora se ve. Podemos dar lectura al... Perfecto, muy bien. Este es un informe de equipos de computación y vamos a contrastar, ¿sí? Conforme al DBC. Como les dije, no pude encontrar uno de los últimos, ¿no? Pero quería unos recientes, así de una entidad de esas características. Pero acá, ahí se en alguna medida, sí, vamos a ver, en todo informe, sí, tienen un formato algunas entidades, ya tienen su plancha, pero siempre es bueno colocar en un informe, obviamente, la introducción, los antecedentes, cuándo se inicia, y acá hablan de la certificación POA o preventivo, POA, del DBC elaborado, autorización, quién autoriza, designación de la comisión, presentación de propuesta. Aquí me falta y deben de colocar método de selección, calidad, propuesta técnica y costo, ¿no? En cualquiera de estos puntos incorporar el método de selección que no está. ¿Sí? Luego,
la presentación de propuestas conforme al cronograma. Dice acá, las postulaciones fueron recibidas en el área de contratación de AICEM según el siguiente detalle. Files Company, recepción 20 de abril, hora, etc. Forma de presentación electrónica de propuesta. No presentaron propuestas electrónicas. Okay. La apertura, ¿sí? De acuerdo a la norma, señalan ahí la fecha de la apertura, acto público. ¿Sí? En el citado acto se procedió a la lectura de precios ofertados y verificación de documentos aplicando la metodología presentó o no presentó. Aquí deben de colocar formulario B-1. Los resultados de esta etapa se encuentran registrados en el acta. Ok. A esta primera etapa no se identifica ninguna observación. Por tanto, el acto concluye ahora tanto. Verificación en el SICO. Ustedes saben que por norma la Comisión tiene que verificar de estas empresas a través del NIC si están impedidos, en este caso castigados en el SICOES. Acá dice, de acuerdo a las normas básicas, artículo 43, que es sobre impedidos, ¿sí? Se procedió a verificar el SICOES los contratos de sueldo, de asistimiento, etc. Una vez revisado el sistema, se pudo verificar que la empresa Files Company a la fecha no cuenta con contratos de sueldo, de asistimiento. Muy bien, ¿sí? Evaluación. Hacen la evaluación preliminar y la Comisión de Calificación de Sesiones reservado procede a verificar el cumplimiento sustancial válido de los formularios, ¿sí? Con el método continuo o se descalifica. Ok. Los resultados de la evaluación preliminar se muestra el siguiente cuadro. Formulario 1, continúa. Todos los formularios que se solicitan en el B1 cumplen, presentaron, continúan. Bien. Y ahí señala, ¿no? Que cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con los solicitados del DBC, continúa con la evaluación. Criterios de evaluación aplicados. Acá dice, recién habla de calidad, propuesta técnica y costo. ¿Sí? Y por ítem. Ok, excelente. Entonces, realiza primero, ustedes saben, ¿sí? Se determina el puntaje, se evalúa la propuesta económica. ¿Sí? Por norma, hay que verificar errores aritméticos y si han solicitado margen de preferencia para tener el precio ajustado. En cumplimiento al DBC, ya está señalando, ¿sí? Los resultados de evaluación de propuesta económica se muestran en el siguiente cuadro. Directamente han ido a verificar este formulario B-2, ¿sí? Valor leído, monto ajustado. Aparentemente nadie pidió, o esta empresa no solicitó la aplicación de margen de preferencia, por tanto se mantiene sus 12.250. Luego, para la propuesta económica, esta empresa, su propuesta económica es 2.250. Como no tiene contendores, entre comillas, ¿sí? La única empresa automáticamente tiene el puntaje máximo. No existen variaciones en el valor de la propuesta económica leída respecto al ajustado. Ok. Entonces, acá colocan, ¿sí? Cuando es por ítems, ¿no? El ítem que equivale a 66.000, muy bien, monto ajustado, 66.000. No hay margen de preferencia acá. ¿Sí? Entonces, precio ajustado, 66.000. Muy bien. No existen variaciones en total de la propuesta económica leída, etc. Por tanto, queda habilitada para la siguiente evaluación. ¿Cuál es? La propuesta técnica. Y aplicar el mismo formulario. Y van verificando, de acuerdo a las especificaciones técnicas, si cumple. La condición mínima es que tiene que cumplir todo para que tenga el puntaje asignado en el formulario C-1. Y aquí verifica prácticamente todos los ítems, ¿sí? Y el resultado es que esta empresa cumple. ¿Sí? Sí cumple. Ok. Entonces, con el método de cumple, de acuerdo a los ítems de los equipos de computación, y prácticamente, esto no es de un día, ¿no? Ok, no es de una hora, decía. Requiere tiempo, depende de los plazos, y revisan todos los detalles de manera minuciosa. Como cumple, ya está habilitado, ¿sí? Para la revisión de las condiciones adicionales. Como es por ítem, ¿sí? El ítem 1, ítem 2, etc., verifica, cumple.
y asignan los puntos, ¿sí? Puntajes sobre 35, que es el C-1, ¿sí? Obtienen 20. Sobre 35 obtiene 25 en cada ítem, ¿sí? Entonces, acá el puntaje asignado es 35, pero en la empresa Field 35 y 20, total 55. Muy bien, habilitante es 50 puntos, ¿sí? 50 puntos, muy bien, quedan habilitados. Luego hacen la sumatoria, ¿sí? Con esta fórmula determinamos la propuesta económica, ¿sí? Tiene automáticamente 30 puntos, ¿sí? Luego, por ítems, se hace el puntaje de la sumatoria, entonces, los dos ítems 85 y 90. Conclusiones, la propuesta de la empresa Field Company cumple con los requisitos, condiciones exigidas del DBC. Por tanto, se recomienda la adjudicación. Esta es una forma interesante, ¿sí?, de aplicación de calidad propuesta en costo. Mira, acá hay observaciones en el informe, que son de forma, ¿sí? Mi persona, por ejemplo, tiene 2 planchas. Digo planchas, es un formato de informe muy interesante que están utilizando. Este formatito es muy, en algunos casos, obvio en algunos puntos, pero al final se ha hecho una buena, bueno, se ha cumplido esta forma de evaluación de calidad, propuesta técnica y costo. Y yo les comento, siempre es bueno acudir al SICOES, ¿sí? Y yo trato de ingresar a mi ex entidad, ¿sí? Son muy interesantes. Si usted ingresa a mi ex entidad así, es un informe de 7 hojas, pero exquisito, bien detallado. Lamentablemente dije, no encontré calidad, propuesta y costo. Casi todos son precio evaluado más bajo, pero muy interesante esa evaluación, muy detallada con sus elementos. Bien, hasta acá hemos abarcado este módulo, el módulo número 4, que es apoyo nacional a la producción y empleo. Sé que estas 2 semanas es corto para AMPE, no solamente AMPE, para otras modalidades, ¿sí? Hay que estar actualizados, ¿sí?, con los cambios que se emiten en el SICOES. Hay comunicados, hay cambios, ¿sí? Y ahora están controlando la forma de aplicar el reglamento de contrataciones electrónicas, la subasta electrónica, ¿sí?, y todo lo que ha sido modificado en estos últimos 2 meses, ¿no? Porque estamos hablando, se ha implementado a partir de febrero y hasta la siguiente semana de mayo ya va a cumplir 2 meses de aplicación de los cambios que ha sido producto del decreto 4453. Esperando que este evento haya sido del agrado, yo les recomiendo, si quieren aprender el SAP, que a mí me encanta, a otros creo que los atemoriza, cuando ven que no es tan complicado, tranquilamente pueden asumir como RPA, Comisión de Calificación, recesión, porque conocen la norma, y mucho más si tienen un equipo completo. Entonces no hay problema. Sé que las auditorías en estos últimos tiempos atacan procesos de contratación. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de los participantes? ¿Dudas? ¿Consultas? Antes de entrar a reflexiones. ¿Ninguna? ¿Está todo ok? Licenciado, yo quiero hacer una preguntita. Adelante. En caso, si queremos comprar un material de construcción, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sikakure, algo así, que es un empastado que le ponen ahí al cemento o a la carretera, ¿no? Solamente ese material, nada más. ¿Eso entra en el DBC de obras o puede entrar en bienes o en materiales? Si ustedes ven el decreto supremo,
Y eso que han de llevar, o llevarán tal vez la siguiente, se llama contratación con objetos específicos. Y ahí está la contratación de materiales de construcción, desayuno escolar, compras en el extranjero, son varios casos específicos. Y ahí habla de algunas entidades como gobiernos municipales no hacen procesos, sino simplemente la compra de materiales y aplican el DBC bienes. Desayuno escolar no está como una modalidad por ser adquisición de bienes para las unidades educativas, bienes, es decir, es un curso donde se aplica todos los procesos con objetos específicos. Y materiales está en esa forma de contratación. Ustedes revisan el decreto, ¿sí? Y por analogía, el órgano rector recomienda, por tratarse de materiales, se contrata como una adquisición de materiales para una construcción, para fines de complementación. Los gobiernos municipales hacen a veces administración directa porque cuentan con maquinaria, con personal. Para esos casos hacen la compra de materiales. Siguiente pregunta. ¿No hay preguntas? Eso me señala de que la clase no ha habido, bueno, estaba todo claro, imagino. ¿Sí? Y como reflexión, ¿sí? Como reflexión, esperemos que en estos últimos, no sé, días o meses no existan más cambios, ¿sí? Porque cada cambio que se suscita también amerita actualizar el manual de procesos y procedimientos. ¿Sí? Yo siempre recomiendo que el decreto 181, así como el reglamento específico del SAR, no son documentos que respalden un proceso, porque tienen aspectos de carácter genérico. Es recomendable que la entidad tenga su procedimiento para AMPE, para contratación menor, para licitación, directas, etc. Es recomendable que tengan su manual de procesos y procedimientos. Porque ahí ustedes ya rayan la cancha, ¿sí? Y establecen plazos, formularios, responsables, etc. ¿Sí? Que en el reglamento específico del SAPS no menciona, porque muchas entidades acuden a ese reglamento porque también es aprobado con una resolución y es de cumplimiento obligatorio. Entidad que no cuente con un reglamento, o digo, con un procedimiento de contratación, como que se les puede ir, ¿sí? Hay detalles, ¿sí? Porque esos formularios, ¿sí? Hay unos formularios anexos, les respalda, ¿sí? Detalles que no están en la norma, ¿sí? Y los flujos y todo se tiene que cumplir. Hay procesos que hoy, por ejemplo, está viajando a Sucre, las autoridades. La norma dice que 3 días antes deberán iniciar el trámite de pasaje viático. Y resulta que llega mediodía antes, ¿sí? No da. El procedimiento me dice 3 días antes, pero es que es de la MAE. Ya, ok, de la MAE. Haremos, pero no salió. Sí, porque es un proceso de verificar la solicitud, el memorándum de asignación, luego la reserva de pasajes en Voltur, que Voltur últimamente no está como las agencias de viajes, y todo en historia, luego calcular el viático, no es de mediodía. Por eso es que esos procedimientos se tienen que incorporar, no solamente para contrataciones, para todas las actividades que están en la entidad. Por ser la malla, yo no me metí, porque si fuera, bueno, si me hubiera metido y dicho no va, tal vez sería mi último día, pero ese es el tema, ¿no? Pero esos manuales respaldan en todo proceso de contratación. Y eso es recomendable. Y si lo tiene que tener una actualización constante por estos cambios que estamos viendo en estos últimos meses. Muy bien. Estoy asumiendo que todos están presentes, ¿sí? Voy a asumir que todos han asistido porque hasta que ya me listo, papás. Además, por ser el último día, obviamente están todos presentes porque luego ya tienen los
talleres y el día, no sé si es el sábado o domingo, ya está en la plataforma o lo van a incorporar el examen o evaluación final, ¿no? Preguntas muy sencillas como falso, verdadero y elección múltiple. Ahí están las respuestas. ¿Sí? Bien, ¿alguien quería preguntar? Sí, licenciado, buenas noches. Quería hacer una breve consulta que la verdad que tengo una duda que no me puedo sacar de la cabeza. En AMPE, cuando tenemos un proveedor como sociedad accidental, entre un proveedor local o nacional y un proveedor internacional, el efecto de este tema de los márgenes de preferencia se habilita para este tipo de sociedad. Solamente en obras. En obras Solamente en obras. Obras, porque ahí la constitución del testimonio de asociación accidental establece porcentajes. Si ese porcentaje es mayor al 50% de socios bolivianos, se aplica. Si el porcentaje es mayor de socios extranjeros, no se aplica. ¿No? Perfecto. Así está Gracias. en el DBC. Ya, y adicional a ello, ¿Alguien más? Sí, siguiendo con esa pregunta, si es el 50% de las acciones del socio nacional, el socio extranjero, para ser parte del proceso, tiene que tener sus documentos apostillados. Sí, sí o sí tiene que tener documentos. Esto se presenta en cuantías altas, sí, porque muchas empresas acuden a estas empresas internacionales para fines de adjudicación por su experiencia y capacidad. Como el proceso de presentación de propuestas en licitaciones internacionales son 20 días hábiles, un mes para que presente una propuesta, tienen que ya ir viendo los documentos que se requieren para la compulsa y algunos de ellos tienen que tener un trámite a través de la Cancillería, ¿no? Eso también ya dice en las especificaciones o en el diseño elaborado para esa forma de contratación. Muy bien, muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien, ok. Bien, por lo menos ya veo los rostros de los participantes, ¿sí? Ernesto, Ana, etc. Por lo menos para despedirme quisiera conocerlos. El mundo es pequeño, nos vamos a estar encontrando. A mí ya me conocen, se contra, ¿sí? Por estas 6 sesiones. Yo veo nombres y nombres, pero bueno, no es obligatorio. Sé que este sistema Zoom da esa discrecionalidad. Muy bien, ya los voy con, ahí está María Eugenia, por ejemplo, Amparo, Silvet, Marisela, Giovanna, Ruth, Jos, excelente. Muy bien, con esto hemos terminado el evento. Les quedan, creo, 3 módulos más. Oh, Isabel también apareció, ok. Mario. Abigail, oh, ¿cómo está? Creo que es rostro conocido. Werner, excelente. Muy bien, ve, ya habían sido algunos conocidos. Excelente, muy bien. Entonces, sigan adelante. El mundo de las contrataciones nunca va a acabar. Las licitaciones siempre están en una entidad y se requiere especialistas que hayan cursado un diplomado. Yo les dije hace semanas, la semana anterior, si me presento un certificado de haber hecho 2 días el SAPS, no me garantiza. Si me presento un diplomado, pero con gusto, bienvenido, se posiciona ipso facto, aunque tenga el código o no el código, ahora estamos hablando de código, ¿no? Tiene código azul, no, yo quiero ver capacidad. Muy bien, ok, hemos terminado y tengan un buen fin de semana. Si tienen duda, ya saben, ¿no? Me llaman al celular para poder, sí que puede haber problemas. Tal vez tengan un problema, error aritmético, les voy a enviar. Y no duden en consultarme. Entonces, muchas gracias y nos vemos la siguiente oportunidad. Licenciado, gracias, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, un gusto. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Licenciado, Ok, no sé si puede poner en la plataforma el tema del SICOES y el RUPE.
Bueno, lo voy a remitir al coordinador. Va a Muchas estar gracias. la plataforma, ¿ok? Gracias. Muy bien. Licenciado, ¿cómo va a colgar el examen? Disculpe la consulta. Ya entregué a la coordinadora. No sé si lo hará mañana. O Ya está en El la tiempo creo que el plazo disponible, termina el día licenciado. domingo. Tienen 1 hora. Estudien, recontra estudien. El examen va a salir 70 sobre 70. Está sencillo. No dudo que tenga muchos más de 90. Hasta el domingo nomás, licenciado. Sí, No. porque el último día, yo me solicité que sea hasta el domingo, ¿no?